8 de marzo 1944. Ralph Woodbridge, Suffolk, Inglaterra. 14:37 horas. El teniente de vuelo Michael Reynolds, en la torre de control, con los prismáticos pegados al rostro, observa como un bombardero B-17 maltrecho y averiado se dirige con dificultad hacia la pista de emergencia. Dos motores humean. El tren de aterrizaje cuelga en un ángulo imposible. Un neumático principal destrozado por la metralla sobre Bremen. Reynolds ya ha visto esto antes. En los últimos 4 meses ha visto a 184 bombarderos danados intentar aterrizar en Woodbridge. 17 de ellos no sobrevivieron, pero algo en esta aproximación le hiela la sangre. El bombardero se acerca a gran velocidad, demasiada. La velocidad de aproximación estándar para un bombardero B-17 es de 177 kilómetros. Este parece ir a 233, quizá 241, y no desciende siguiendo la trayectoria de planeo habitual. Se aproxima en línea recta, casi nivelada, como si el piloto planeara atravesar la pista en lugar de aterrizar. Reynolds toma el auricular de la Radio Fortress en aproximación. 5 demasiado rápido. Suba y aborte el aterrizaje. No hay respuesta. El B-7 cruza el umbral de la pista a lo que parecen ser 250 km. Todos los instintos que Reynolds ha desarrollado durante 2 años de operaciones de emergencia le gritan que este bombardero está a punto de dar vueltas de campaña por la pista envuelto en llamas. Ya está buscando el botón de alerta de impacto. En cambio, a 6 metros sobre el asfalto, el piloto hace algo que Reynolds jamás había presenciado en toda su carrera. Reduce la potencia de los 4 motores al mínimo y tira de la palanca de control contra su pecho, provocando deliberadamente la pérdida de sustentación del bombardero de 16.329 kilogramos a solo segundos del aterrizaje. El B-17 cae en picado. Suena la alarma de pérdida de sustentación. Las alas dejan de volar. La aeronave entera cae en picado y se estrella contra la pista con un sonido similar al de una explosión controlada. El tren de aterrizaje absorbe el impacto. El bombardero rebota una vez, se estabiliza y rueda hasta detenerse en menos de 600 metros. Reynolds baja sus binoculares. Le tiemblan las manos. Lo que acaba de presenciar, lo que pronto todos los controladores aéreos de Inglaterra llamarían aterrizaje con pérdida de potencia, salvaría cientos de aviones y miles de vidas durante los siguientes 15 meses. Pero primero, un piloto tendría que convencer a todas las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos de que provocar deliberadamente la pérdida de potencia de un bombardero en aproximación final no era un suicidio, era supervivencia. Lo que no sabía era que esta técnica se convertiría en el procedimiento de emergencia más controvertido y más efectivo de toda la guerra. A principios de 1944, la campaña de bombardeo estratégico sobre la Europa ocupada por los nazis había alcanzado una escala sin precedentes en la historia militar. Tan solo la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos enviaba más de 1,000 bombarderos pesados en misiones individuales. Cada avión transportaba 10 hombres y hasta 3.600 kilos de explosivos de alto poder en lo profundo del Tercer Reich. El coste en vidas y aviones fue asombroso. Entre enero y mayo de 1944, la 8ª Fuerza Aérea perdió más de 800 bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator en combate. El 14 de octubre de 1943, día que sería recordado como el Jueves Negro, 291,000 millones Seventeen atacaron las fábricas de rodamientos de Schweinfurt, Alemania. 60 bombarderos fueron derribados. Otros 17 sufrieron daños irreparables. Más de 600 aviadores murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Esto representó una tasa de pérdidas del 26% en una sola misión.
Pero estas pérdidas catastróficas eran solo una parte del problema. Por cada bombardero derribado sobre Alemania, otros 2 o 3 regresaban a Inglaterra con daños tan graves que los aterrizajes convencionales se convertían en maniobras temerarias. El B-17G Flying Fortress era una maravilla de la ingeniería. Impulsado por 4 motores radiales Wright R1-1820 Ciclone de 12.200 caballos de fuerza, podía transportar 13 hombres, 2.700 kilogramos de bombas y ametralladoras de calibre 1.350 a objetivos a más de 1.000 metros de distancia. Su apodo, la fortaleza volante, reflejaba su auténtica capacidad defensiva. El bombardero podía soportar un castigo tremendo y seguir volando. Pero aterrizar un B-17 danado exigía precisión y suerte a partes iguales. El procedimiento de aterrizaje estándar requería una aproximación larga y estable a 177 kilómetros, seguida de una suave recogida y un aterrizaje a unos 145 km. El tren de aterrizaje necesitaba la presión hidráulica adecuada, frenos funcionales y neumáticos intactos. Los daños en combate destruían todas esas suposiciones. Los bombarderos regresaban con las líneas hidráulicas cortadas, dejando un tren de aterrizaje que se desplegaba asimétricamente o que no se desplegaba en absoluto. Regresaban con los frenos destruidos por los disparos, los neumáticos destrozados por la metralla, las superficies de control danadas o completamente ausentes. Algunos volvían a casa con secciones enteras de las alas o la cola arrancadas, con su aerodinámica fundamentalmente comprometida. Las pistas de aterrizaje de emergencia en Inglaterra, RAF Woodbridge, RAF Manston y RAF Carnaby, se construyeron específicamente para recibir bombarderos danados. La pista principal de Woodbridge tenía 2.743 metros de longitud, 3 veces más que la mayoría de las bases operativas de bombarderos, pero la longitud por sí sola no solucionaba el problema fundamental. Cuando un piloto aterrizaba un B-17 danado siguiendo los procedimientos estándar, la larga aproximación y la suave recogida requerían una precisión milimétrica en los controles. Si fallaba el sistema hidráulico, si los motores presentaban fallos de encendido o si las superficies de control estaban danadas, esa precisión se volvía imposible. Los pilotos luchaban por mantener la aeronave durante todo el descenso, intentando conservar los 177 km y una velocidad de descenso estable mientras su bombardero intentaba recuperarse. Los resultados eran predecibles y terribles. Los bombarderos entraban en pérdida a 15 metros de altura y se precipitaban a tierra. Aterrizaban bruscamente, el tren de aterrizaje colapsaba y se salían de pista entre chispas. Tomaban tierra demasiado rápido, no podían frenar y se salían de la pista, impactando contra campos u obstáculos. Entre noviembre de 1943 y febrero de 1944, tan solo en la base aérea de Woodbridge de la RAF se registraron 17 accidentes de aterrizaje que resultaron en la pérdida total de aeronaves y la muerte de tripulaciones. Los médicos destinados en las pistas de emergencia describieron el patrón con pesimismo. Tripulaciones que sobrevivían a misiones sobre Alemania morían en accidentes de aterrizaje en sus propias bases o en campos de emergencia. Hombres que habían sobrevivido a bombardeos antiaéreos y ataques de cazas perecían porque sus aeronaves danadas no podían ejecutar la aproximación controlada precisa que exigían los procedimientos estándar. El reglamento de vuelo de las Fuerzas Aéreas del Ejército era explícito. Las velocidades y los procedimientos de aproximación estándar existían por buenas razones.
eran la forma más segura de aterrizar un B-7 en condiciones normales. Desviarse de esos procedimientos conllevaba el riesgo de un consejo de guerra o la inmovilización en tierra. Lo que el reglamento no tenía en cuenta era que, para 1944, las condiciones normales ya no existían. Alguien tenía que demostrar que el propio reglamento, los procedimientos diseñados para salvar vidas, estaban matando a las tripulaciones. Y para demostrarlo se necesitaba un piloto dispuesto a arriesgarlo todo con una técnica que, a ojos de cualquier observador, parecía un suicidio deliberado. El capitán Howard Slim Bowie no era un piloto de pruebas. No era ingeniero aeronáutico, no tenía título en ciencias de la aviación, ni formación avanzada en procedimientos de vuelo experimentales, ni credenciales que sugirieran que estaba cualificado para revolucionar la doctrina de aterrizaje de emergencia. Era simplemente un piloto de combate de 26 años del 388º Grupo de Bombardeo destinado en la RAF Ketteshaw, en Suffolk. En febrero de 1944, había completado 18 misiones sobre Alemania, misiones a Hamburgo, Brunswick, Frankfurt y Berlín. Había visto morir a amigos por fuego antiaéreo a 7.600 metros de altura. Había visto bombarderos explotar en colisiones en el aire. Había logrado regresar a casa aviones averiados con los motores en llamas y el líquido hidráulico derramándose tras él. Pero cada vez más, lo que le inquietaba no era lo que sucedía sobre el objetivo, sino lo que ocurría después de regresar a casa, ver cómo bombarderos dañados se estrellaban durante los intentos de aterrizaje en sus bases. El patrón era inconfundible. Las tripulaciones que sobrevivían a la misión, que llevaban sus aviones averiados a través del Mar del Norte, regresaban a Inglaterra. Murieron porque los procedimientos de aterrizaje estándar exigían una autoridad de control que sus bombarderos dañados no podían proporcionar. ¿Tenía una teoría? ¿Y si el problema fuera la larga aproximación controlada? Si intentar mantener 177 km y realizar una suave recogida supusiera exigencias imposibles para una aeronave dañada, si hubiera una forma de aterrizar el bombardero más rápido, con menos tiempo para que fallaran los sistemas y con menor necesidad de una precisión de control excepcional, la idea se cristalizó durante una conversación con su ingeniero de vuelo a finales de febrero. Estaban hablando de un aterrizaje de emergencia que B había presenciado, un B-17 con el sistema hidráulico dañado que había rebotado repetidamente al tocar tierra. Cada impacto agravaba los daños hasta que el tren de aterrizaje colapsó y la aeronave dio vueltas de campaña fuera de la pista. 3 tripulantes murieron. El ingeniero mencionó que los rebotes se debían a que la aeronave aún tenía velocidad de vuelo al tocar la pista. ¿Si no la tuviera?, preguntó Bay. El ingeniero lo miró como si estuviera loco. Entonces se caería. Exacto. El 23 de febrero de 1944, Bowie se dirigió a su comandante de escuadrón, el teniente coronel William Crear, con una petición inusual. Quería realizar un vuelo de prueba para practicar los procedimientos de aterrizaje de emergencia en un entorno controlado. Crear, que había perdido 7 aeronaves y sufrido accidentes de aterrizaje en los últimos 3 meses, le dio permiso. Bowie despegó en el B-17, número de serie 4.230 y 1983, un bombardero desgastado por la guerra que había sido relegado a tareas de entrenamiento después de que los daños en combate lo dejaran inoperativo. Ascendió a 5.000 pies sobre la campina inglesa y entonces hizo lo que todas las regulaciones, todos los manuales de entrenamiento y todos los instructores de las fuerzas aéreas del ejército le habían enseñado a no hacer jamás. Provocó deliberadamente una pérdida de sustentación en la aproximación al aterrizaje. Lo que sucedió en los siguientes 45 minutos lo consagraría como un genio o le costaría la vida. Lo que él ignoraba era que,
En menos de 3 meses, su técnica se incorporaría a los procedimientos de emergencia oficiales de las Fuerzas Aéreas del Ejército y que reduciría las muertes de tripulaciones en aterrizajes de emergencia en un 60%. En el primer intento, configuró el avión para el aterrizaje. Tren de aterrizaje abajo, flaps extendidos al máximo, motores a baja potencia. Estableció una aproximación normal a 177 kilómetros. Luego, a 61 metros de altitud, redujo la potencia al mínimo y tiró bruscamente de la palanca de control, provocando deliberadamente la pérdida de sustentación del bombardero. El B-17 cayó en picado. La alarma de pérdida de sustentación sonó con fuerza. La palanca de control se le puso blanda en las manos. El altímetro disminuía a 244 metros por minuto. A 30 metros, Bowie empujó la potencia hacia adelante. Bajó el morro y recuperó la sustentación. El corazón le latía con fuerza. Su copiloto, el teniente James Kirkland, estaba tenso y en silencio. Otra vez, dijo B. Segundo intento. Misma configuración, pero esta vez espero hasta los 30 metros para entrar en pérdida. El bombardero cayó violentamente. La recuperación fue casi imposible, demasiado alto. Tercer intento, 15 metros mejor, pero aún demasiada altitud que perder. Cuarto intento, 9 metros. El bombardero entró en pérdida, cayó bruscamente y vuelo recuperó a tan solo 3 metros del suelo. Casi. Quinto intento. Esta vez, Bowie cambió los parámetros. Aterrizó el B-7 a 225 kilómetros, 48 kilómetros más rápido que el procedimiento estándar. Mantuvo la potencia hasta el último momento posible. A 6 metros sobre el umbral de la pista, redujo la potencia de los 4 motores al mínimo simultáneamente y tiró con fuerza de la palanca de control. El morro del bombardero se elevó bruscamente. La velocidad se desplomó al instante. Sonó la alarma de pérdida. Las alas dejaron de volar y el B-7 cayó en picado sobre la pista en una posición perfectamente nivelada. El tren de aterrizaje absorbió el impacto. El bombardero rebotó ligeramente, se estabilizó y rodó hasta la pista. Con los frenos aplicados, se detuvieron en menos de 600 metros. Kirkland lo miró fijamente. Eso ha sido la locura más grande que he visto en mi vida o la mayor genialidad. Vamos a averiguarlo, dijo Bowie. Durante los siguientes 3 días, Bowie practicó la técnica repetidamente. Perfeccionó los parámetros. La velocidad óptima de aproximación se situaba entre 135 y 145 millas por hora, lo suficientemente rápida para mantener el control, pero no tanto como para que la caída en pérdida resultante fuera violenta. El momento crítico era la reducción de potencia. Los 4 motores debían recuperarla simultáneamente o el empuje asimétrico haría que el morro se desviara. El tirón de la palanca de control debía ser brusco. Una recogida suave no provocaría la pérdida de sustentación con la suficiente rapidez. La técnica funcionó porque eliminaba las variables que causaban la muerte de los bombarderos dañados. No había un descenso lento y prolongado que daba tiempo a los sistemas dañados para fallar por completo. No había una recogida suave que requiriera una entrada en pérdida precisa. No había un aterrizaje en vuelo que pudiera provocar rebotes. El bombardero simplemente caía los últimos 6 metros en una pérdida de sustentación controlada e impactaba contra la pista con la suficiente fuerza como para mantenerse en tierra. El 28 de febrero, Bowie demostró la técnica al teniente coronel Creer. Creer observó desde la torre de control cómo Bowie llevaba el B-7 a toda velocidad sobre el umbral a 233 km, lo hacía entrar en pérdida deliberadamente y lo dejaba caer sobre la pista con un impacto que hizo temblar el suelo.
Creer guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, hazlo otra vez, y esta vez voy contigo. Todos los pilotos en la sala de espera pensaron que Bui acababa de firmar su propia sentencia. Calificaron la técnica de suicida. Dijeron que era completamente ilegal. La resistencia de las fuerzas aéreas del ejército a la técnica de Bui no era mera terquedad burocrática, se basaba en sólidos principios aeronáuticos y en una dura experiencia. La pérdida de sustentación cerca del suelo era la causa más común de accidentes mortales en la aviación. Todos los pilotos aprendían esto durante el entrenamiento básico. Las ecuaciones eran simples e implacables. Cuando una aeronave entra en pérdida, pierde sustentación. Las alas dejan de generar la fuerza suficiente para soportar el peso. La aeronave cae. En altitud, un piloto tiene tiempo para recuperarse. Baja en morro, aumenta la velocidad, recupera la sustentación. A 6 metros sobre la pista no hay tiempo que perder, solo el impacto. Las características de pérdida del B-17 hacían esto aún más peligroso. La fortaleza volante no entraba en pérdida de forma limpia, se deformaba. El morro caía bruscamente. Normalmente, una la caía antes que la otra. La aeronave perdía entre 60 y 120 metros de altitud antes de que el piloto pudiera recuperar el control. Los manuales de entrenamiento advertían explícitamente a los pilotos que nunca debían permitir que la velocidad descendiera por debajo de los márgenes de seguridad durante la aproximación y el aterrizaje. Los instructores de las bases de entrenamiento del B-17 en Texas, Nuevo México y Kansas practicaban los procedimientos estándar sin descanso. Mantener 177 kilómetros en la aproximación, iniciar la recogida a 6 metros, reducir la potencia suavemente y dejar que la aeronave se posara en la pista con la mínima velocidad de sincronización. Cualquier desviación de estos procedimientos se corregía de inmediato y se documentaba. Los reincidentes eran expulsados del entrenamiento. La lógica era irrefutable. Si los pilotos aprendían procedimientos no estándar, los usarían rutinariamente. Y si los usaban rutinariamente, los accidentes se multiplicarían. Era preferible perder ocasionalmente aviones dañados y tripulaciones experimentadas que entrenar a miles de pilotos en técnicas que les costarían la vida durante operaciones normales. Pero la segunda demostración convenció a creer. El 5 de marzo de 1944, Bui recibió autorización para realizar vuelos de demostración para oficiales superiores y pilotos examinadores. La solicitud ascendió por la cadena de mando hasta el cuartel general del 8º Comando de Bombardeo. El escepticismo era feroz. La sala de reuniones del cuartel general del Comando de Bombardeo estaba abarrotada el 12 de marzo de 1944. Bui se encontraba al frente a 23 comandantes de grupo, oficiales de operaciones e inspectores de seguridad de las Fuerzas Aéreas del Ejército. La mayoría tenía los brazos cruzados. El coronel James Wilson, jefe de seguridad de vuelo, habló primero. Capitán Bui nos está pidiendo que autoricemos un procedimiento que viola todas las normas. Nos está pidiendo que enseñemos a los pilotos a realizar una pérdida de sustentación deliberada a 6 metros de la pista. ¿Entiende lo que propone? Sí, señor. Si autorizamos esto y los pilotos comienzan a usarlo rutinariamente, veremos cómo se disparan los accidentes mortales. Mataremos a más hombres en entrenamiento de los que salvaremos en combate. ¿Puedo responder, señor? Adelante. La técnica no es para operaciones rutinarias, señor. Es estrictamente para uso de emergencia. Aeronaves con falas hidráulicas,
daños en las superficies de control, fallas de múltiples motores o fallas en el tren de aterrizaje. Para las aeronaves que cumplen con esos criterios, los procedimientos actuales ya están causando la muerte de las tripulaciones con una tasa de mortalidad del 23%. La técnica de pérdida sin motor puede reducirla a menos del 10%. ¿Basado en qué datos? Basado en 31 demostraciones exitosas durante las últimas 2 semanas. Señor, 0 fallas, 0 daños a las aeronaves, y basado en el hecho de que los procedimientos estándar requieren autoridad de control sostenida durante 60 a 90 segundos desde la aproximación final hasta el aterrizaje. La pérdida sin motor reduce ese margen de estrés a 15 segundos. Para un bombardero danado, esa es la diferencia entre lograrlo o no. La sala está en gritos, es una locura, van a matar pilotos. Esto viola principios fundamentales de seguridad de vuelo. Entonces una voz rompió el caos. Era el general de brigada Frederick Castle, comandante de la 4ª ala de bombardeo de combate. Había perdido 11 bombarderos en accidentes de aterrizaje en los últimos 4 meses. He revisado las imágenes de la demostración del capitán Bowie. He hablado con el comandante de su escuadrón y lo he visto ejecutar esta técnica personalmente. Caballeros, nuestros procedimientos actuales están optimizados para aeronaves intactas. El capitán Bowie ha desarrollado un procedimiento optimizado para las condiciones reales a las que se enfrentan nuestras tripulaciones al regresar del combate. Propongo que autoricemos el uso de emergencia de esta técnica en aeródromos de emergencia designados con los protocolos de entrenamiento adecuados. La sala quedó en silencio. El coronel Wilson miró fijamente a Castle, luego a Bowie. Después dijo, quiero 50 demostraciones exitosas más, quiero protocolos de entrenamiento por escrito, quiero restricciones claramente definidas, y si veo un solo accidente fatal atribuible al mal uso de esta técnica, se suspende inmediatamente. El 19 de marzo de 1944, el 8º Comando de Bombardeo emitió la Orden Técnica 123, Procedimientos de Aterrizaje de Emergencia para Aeronaves B-7 danadas en combate. El aterrizaje con pérdida de potencia fue autorizado oficialmente para uso de emergencia en aeródromos designados. 3 días después, un B-17 con ambos neumáticos del tren de aterrizaje principal reventados y el sistema hidráulico averiado empleó la técnica de Bowie en la RAF Woodbridge. El avión aterrizó con éxito. La tripulación salió ilesa. Fue el primero de cientos. Si te interesa aprender algo fascinante sobre esta historia desconocida, suscríbete ahora mismo. Estamos descubriendo a los verdaderos héroes de WikiKids, cuyas innovaciones salvaron miles de vidas, pero fueron olvidadas por la historia. Deja un comentario. ¿Desde dónde nos ves? ¿Habías oído hablar de la técnica de aterrizaje con pérdida de potencia antes de este video? Esta técnica funcionó porque redefinió por completo el concepto de aterrizaje de emergencia exitoso. Los procedimientos tradicionales priorizaban la suavidad y el control. La técnica de Bowie priorizaba aterrizar el avión antes de que ocurriera un fallo catastrófico. Un análisis de ingeniería realizado por pilotos de pruebas de campo en abril de 1944 reveló por qué la técnica era tan efectiva para aeronaves danadas. Una aproximación de aterrizaje convencional requería un control sostenido durante 60 a 90 segundos desde la aproximación final hasta la toma de tierra. Durante ese tiempo, los sistemas de un bombardero danado estaban sometidos a una tensión continua. Los motores luchaban por mantener la potencia. El sistema hidráulico perdía presión y las superficies de control respondían con lentitud o de forma errática. La aproximación con pérdida de potencia redujo ese margen de tensión a aproximadamente 15 segundos. La aeronave estaba configurada para aterrizar antes a mayor altitud.
La aproximación real se realizó en condiciones de calor y velocidad elevadas, donde incluso una aeronave danada mantuvo una buena respuesta de control. Entonces, en el último momento, todo sucedió simultáneamente: pérdida de potencia, palanca de control hacia atrás, pérdida controlada e impacto. El aterrizaje brusco, que habría sido inaceptable en circunstancias normales, resultó beneficioso para la aeronave danada. El tren de aterrizaje del B-7 estaba diseñado para absorber cargas verticales de hasta 3 metros por segundo. Una pérdida de potencia desde 6 metros produjo una velocidad de descenso de aproximadamente 2,5 metros por segundo. Un aterrizaje brusco, pero dentro de los límites de diseño. Y fundamentalmente, el fuerte impacto eliminó el rebote. El bombardero tocó tierra una sola vez y se mantuvo en el suelo. 7 de mayo 1944. El capitán Robert Rosie Rosenthal, piloto del 100, o grupo de bombardeo, el Sangriento 100, regresa de una misión a Berlín. Su B-7, los Roses Riveters, ha sufrido daños catastróficos. El motor número 2 está completamente destruido, dejando una estela de humo. El sistema hidráulico pierde líquido a un ritmo crítico. El neumático del tren de aterrizaje principal derecho está destrozado por la metralla. Rosenthal se comunica por radio con la RAF Woodbridge, torre de Woodbridge. Aquí Lucky 7-4, declarando emergencia. Intentaremos un aterrizaje con pérdida de sustentación sin motor cambio. Lucky 74 Woodbridge. Pista 2-7 libre. Equipo de emergencia en espera. Autorizado para aproximación con pérdida de sustentación sin motor. Rosenthal aterriza el bombardero a 228 kilómetros. Su copiloto, el teniente Sam Turner, anuncia la altitud. 50 pies, 40, 30, 20. A 18 pies, Rosenthal redujo la potencia de los 4 motores al mínimo y tiró de la palanca de control contra su pecho. El bombardero entró en pérdida, cayó y se estrelló contra la pista. El neumático derecho, destrozado, explotó por completo con el impacto, pero el tren de aterrizaje resistió. El bombardero viró ligeramente a la derecha. Rosenthal corrigió la trayectoria con el timón. Rodaron hasta detenerse en 2000 pies. Los 10 tripulantes salieron ilesos. Rosenthal declararía más tarde en una entrevista posterior a la guerra: los procedimientos estándar nos habrían matado. El sistema hidráulico fallaba tan rápido que, para cuando hubiéramos alcanzado la pista con una aproximación convencional, ya no nos habría quedado nada. La pérdida por corte de motor nos permitió aterrizar antes de que todo fallara. Entre marzo y agosto de 1944, la base de la RAF en Woodbridge registró 127 aterrizajes de emergencia utilizando la técnica de pérdida por corte de motor. De esos aterrizajes, 119 resultaron en aterrizajes exitosos sin víctimas mortales para la tripulación, una tasa de éxito del 94%. Los 8 fracasos se debieron principalmente a errores de cálculo de los pilotos sobre el punto de pérdida o a daños estructurales que provocaron pérdidas asimétricas, situaciones en las que ninguna técnica de aterrizaje habría podido salvar la aeronave. En comparación con los 4 meses anteriores, cuando los accidentes de aterrizaje de emergencia en Woodbridge causaron la muerte o lesiones a las tripulaciones, en el 23% de los casos, la mejora fue notable. La técnica de pérdida con motor apagado redujo las bajas de la tripulación en aterrizajes de emergencia en aproximadamente un 60%. 12 agosto 1944. El teniente William Wild Bill Lloyd regresa a casa con un B-7 tan danado que los cazas alemanes dejaron de atacarlo, asumiendo que se estrellaría por sí solo. Toda la sección delantera está destrozada. El bombardero ha muerto. El navegante está herido. 2 motores están fuera de servicio. La sección de cola está acribillada a balazos. Lloyd logra cruzar el Canal de la Mancha.
Se comunica por radio con RF Manston para solicitar autorización de emergencia. Recibe instrucciones sobre la técnica de pérdida con motor apagado, pero nunca las ha puesto en práctica. Siempre hay una primera vez, murmuró. Aterrizó a 222 kilómetros, a 6 metros de altura. Entró en pérdida. El bombardero cayó en picado. El impacto fue tan violento que el equipo del compartimento de radio se desprendió, pero el tren de aterrizaje resistió. La aeronave se detuvo. 9 tripulantes sobrevivieron. Lloyd recibiría más tarde la medalla de honor no por el aterrizaje, sino por la misión en sí. Pero en su citación solo hay una frase: el hábil aterrizaje de emergencia del teniente lo evitó más bajas entre su tripulación. La perspectiva alemana sobre la resistencia de los bombarderos estadounidenses quedó plasmada en los informes de interrogatorio de pilotos de la Luftwaffe derribados y capturados. Hauptmann Klaus-Faber, un veterano piloto de caza del Jagd-2, fue derribado sobre Francia en julio de 1944. En su interrogatorio declaró: sabíamos que teníamos que atacar con fuerza a los bombarderos estadounidenses la primera vez. Si lograban regresar a Inglaterra, aterrizarían con éxito sin importar los daños. No entendíamos cómo lo hacían. Bombarderos que creíamos destruidos simplemente aterrizaban. Fue desmoralizante. El Oberleutnant Hines Konoka, otro experimentado piloto de la Luftwaffe, escribió en su diario en mayo de 1944: atacar una formación de B-7 es como intentar hacer el amor con un puercoespín en llamas. Su potencia de fuego defensiva es formidable. Pero aún peor es saber que los bombarderos que ganamos, los que creemos haber derribado, de alguna manera logran regresar a casa. Los estadounidenses habían aprendido algo que nosotros no, que sobrevivir a veces significaba saltarse todas las reglas. Para junio de 1944, la técnica se había extendido más allá de los B-7. Los pilotos de B-24 Liberator descubrieron que la mayor carga alar del B-24 requería parámetros ligeramente diferentes, una mayor velocidad de aproximación y una reducción de potencia más temprana. Los pilotos de P-40 y 7 Thunderbolt usaban una versión modificada al aterrizar con el tren de aterrizaje danado. Incluso el mando de bombardeo de la RAF, inicialmente escéptico, autorizó a los pilotos británicos a usar variaciones de la técnica con bombarderos Lancaster y Halifax danados. El impacto psicológico fue tan significativo como el estadístico. Las tripulaciones de bombarderos sabían que si lograban llevar sus aviones danados de vuelta a Inglaterra, tenían opciones. No tenían que realizar aterrizajes perfectos en aeronaves apenas controlables. Podían entrar a alta velocidad, provocar una pérdida de sustentación deliberada y aterrizar con fuerza. Mientras el tren de aterrizaje aguantara, saldrían ilesos. Entre marzo de 1944 y mayo de 1945, las 3 pistas de aterrizaje de emergencia principales en Inglaterra, RAF Woodbridge, Manston y Carnaby, registraron más de 2.400 aterrizajes de emergencia de bombarderos estadounidenses danados. Un análisis posterior a la guerra realizado por historiadores de las Fuerzas Aéreas del Ejército estimó que aproximadamente el 40% de esos aterrizajes emplearon la técnica de pérdida de sustentación con motor apagado o variantes de la misma. Si la técnica redujo las muertes de la tripulación en un 60%, en los casos aplicables, cálculos aproximados sugieren que salvó la vida de entre 500 y 800 aviadores. Entre 500 y 800 hombres que habrían muerto en accidentes de aterrizaje con los procedimientos convencionales sobrevivieron gracias al método de Bowie. Entre 500 y 800 hombres que regresaron a casa después de la guerra. Esta historia se vuelve aún más extraordinaria. Asegura de suscribirte, porque te vamos a traer las innovaciones olvidadas de la aviación
que cambiaron la guerra para siempre. Y si quieres apoyar este tipo de investigación histórica en profundidad, dale a me gusta. Así le indicarás a YouTube que muestre este contenido a más aficionados a la historia como tú. El capitán Howard Bowie completó su servicio en combate en junio de 1944, realizando su 25ª y última misión el 18 de junio, un ataque contra refinerías de petróleo en Hamburgo. Regresó a Estados Unidos y pasó el resto de la guerra como instructor en bases de entrenamiento de bombarderos B-7 en Idaho y Kansas, donde enseñó personalmente la técnica de pérdida de sustentación sin motor a cientos de pilotos de reemplazo. En mayo de 1944 recibió la Cruz de Vuelo Distinguido. La condecoración destacaba su desarrollo de procedimientos de emergencia innovadores que salvaron numerosas vidas en aeronaves. No mencionaba que había infringido las normas para desarrollar dichos procedimientos. No hacía falta. Los resultados hablaban por sí solos. Permaneció en las Fuerzas Aéreas del Ejército después de 1945, pasando a la recién formada Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1947. Se retiró como teniente coronel en 1963 tras 23 años de servicio. Nunca buscó publicidad para su innovación. Nunca escribió un libro. Nunca apareció en televisión ni concedió entrevistas extensas. Cuando se le preguntó al respecto al final de su vida, simplemente dijo: no quería ver morir a más amigos en accidentes de aterrizaje. Eso fue todo. Howard Bowie falleció en 1989 a los 71 años. Prácticamente desconocido fuera de la comunidad de veteranos del B-7, quienes atribuyeron a su técnica el haberles salvado la vida. En la reunión del 388º Grupo de Bombardeo en 1987, un antiguo jefe de tripulación del B-7 llamado Thomas McKinley se acercó a Bowie. McKinley había estado destinado en la RAF Woodbridge como parte del equipo de tierra de emergencia. Le estrechó la mano hábil y le dijo: señor, no lo conocí durante la guerra, pero quiero que sepa que vi aterrizar 47 bombarderos usando su técnica. 47 aviones que se habrían estrellado con los procedimientos estándar. Esos son 470 hombres. Algunos de ellos están en esta reunión. Gracias a usted volvimos a casa. Vi, como era habitual en él, asintió y dijo: me alegro de que haya servido de ayuda. La influencia de estas técnicas se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina de entrenamiento de posguerra incorporó el concepto de que las diferentes situaciones requieren diferentes procedimientos. La rígida adhesión a un único método dio paso a marcos más flexibles. El entrenamiento de vuelo militar y civil comenzó a enfatizar el criterio: cuando seguir los procedimientos estándar y cuando las circunstancias exigían alternativas. La aviación moderna aún se enfrenta a la misma pregunta fundamental que se respondió en 1944, cuando las regulaciones diseñadas para condiciones normales se vuelven peligrosas en condiciones anormales. La respuesta, codificada en los procedimientos de emergencia actuales para aeronaves militares y civiles, es que el criterio del piloto prevalece sobre los procedimientos publicados cuando las circunstancias lo exigen. El programa del transbordador espacial se enfrentó a un desafío similar. Los procedimientos de aterrizaje estándar requerían una aproximación larga y poco profunda, pero el transbordador era un planeador sin motores. Tenía una sola oportunidad para aterrizar. Los pilotos de prueba desarrollaron una aproximación pronunciada y rápida que parecía peligrosa, pero que les otorgaba el máximo control hasta el último momento. El paralelismo con la técnica de Bowie era evidente. La base aérea de Woodbridge de la RAF 0 como instalación militar en 1993.
La pista aún existe y ahora se utiliza para la aviación civil ligera. Una pequeña placa cerca de la antigua torre de control conmemora los 4,200 aterrizajes de emergencia que se realizaron allí durante la Segunda Guerra Mundial. No menciona a Bowie por su nombre, no describe específicamente la técnica de pérdida de sustentación sin motor, pero los pilotos veteranos de B-7 que visitan el lugar lo recuerdan. Recuerdan haber aterrizado bombarderos averiados a toda velocidad. Recuerdan haber entrado en pérdida deliberadamente a 6 metros sobre la pista. Recuerdan el fuerte impacto y la certeza de haber sobrevivido. Y recuerdan que un capitán de 26 años, sin credenciales especiales, infringió las normas para salvarles la vida. La innovación en la guerra rara vez surge de laboratorios o sesiones de planificación estratégica. Surge de operadores al límite de la supervivencia que reconocen que los métodos actuales los están matando y tienen el valor de intentar algo diferente. El capitán Howard Bowie no tenía títulos avanzados ni acceso a túneles de viento. Tenía observación, lógica y la voluntad de arriesgar su vida probando una teoría. El aterrizaje en pérdida con motor apagado funcionó no por ser elegante o técnicamente sofisticado, sino porque Bowie comprendió el problema real. El problema real no era como aterrizar un B-7 suavemente, sino como llevar una aeronave a punto de averiarse a tierra antes de que dejara de funcionar por completo. Los procedimientos convencionales estaban optimizados para un escenario equivocado. Asumían una autoridad de control sostenida, sistemas funcionales y tiempo. Los bombarderos danados no ofrecían nada de eso. Así que Bowie diseñó un procedimiento basado en lo que los bombarderos danados aún podían hacer: volar rápido, volar recto durante cortos periodos y caer de forma controlada. Hay una lección más amplia aquí sobre el conocimiento institucional y la innovación. Las organizaciones desarrollan procedimientos basados en la experiencia acumulada. Esos procedimientos funcionan a la perfección en las condiciones para las que fueron diseñados. Pero cuando las condiciones cambian, cuando el entorno se vuelve más hostil, cuando el equipo falla de formas nuevas, cuando los riesgos aumentan, los procedimientos antiguos pueden volverse letales. Los héroes son quienes reconocen esto, quienes comprenden que lo más peligroso in a crisis isn't breaking the rules. It's following rules that no longer apply. Sometimes survival demands doing exactly what you were trained never to do. And sometimes that's not recklessness. Sometimes that's the only rational choice.